Bueno, mi nombre es Néstor Elmar, tengo 42 años, chileno, de profesión ingeniero mecánico. Luego vivo en Puerto Varas con mi señora y con mis dos hijos y con mis dos perros. Y bueno, lo que te voy a contar un poco es que yo nací en un pueblito muy chico, muy rural, en el campo prácticamente, me crié en el campo. Luego de eso me voy a la ciudad a los 10 años, ciudad, entre comillas, Chile. Las ciudades de Chile son un pueblo un poquito más, más grande. Entonces, estudié ahí, estudié ingeniería mecánica, siempre quise estudiar ingeniería mecánica, desde muy chico me gustaron mucho los autos y terminé estudiando una ingeniería mecánica que tiene que ver más con los fierros de industrias que con los autos. Nunca estudié nada asociado a los autos, siendo que lo que más me gusta en la vida son los autos. Finalmente tuve un taller mecánico, que sí, yo hice tuve miles de empleos. He trabajado en los más variados trabajos, hasta cartero fui cartero, fui garzón, trabajé en una cocina, en un restaurante, trabajé cargando leña, que aquí se ocupa mucha leña en el sur de Chile, qué sé yo, de todo, manejando camión, planificando bodas con mi hermana que tenía una... Trabajaba de todo. Entonces ya una vez que salí de la universidad con esta ingeniería mecánica, salgo de la universidad, me costó harto estudiar porque no andamos tan bien ahí con las matemáticas. Me puse a estudiar ingeniería y sería malísimo para las matemáticas. Así que finalmente salí de la universidad y me vine a... Cuando uno sale de la universidad, como que pesca la primera pega que sale. O sea, uno no tiene experiencia en lo que hace, no sabe nada, uno cree que sabe todo, pero no sabe nada. Y me vine al sur de Chile, que aquí la industria que es muy fuerte es la industria del salmón. La salmonicultura o avicultura es muy fuerte aquí en esta zona, es el motor de la industria que mueve toda la economía para el sur de Chile, desde Puerto Montt o Puerto Varas al sur, hasta Punta Arenas más o menos, que es una cantidad importante. Entonces aquí están instaladas empresas muy grandes que con plantas de proceso donde se fabrican toneladas y toneladas de salmón, se procesan, perdón, se fabrica mucho alimento y yo partí en una planta de procesos de salmón. Entonces me fui a una isla que se llama la isla de Chiloé, que es más al sur todavía. En el sur de esa isla hay un pueblo que se llama Quellón, que es un pueblo súper feo, que es muy industrial y no es muy agradable para ir. Y ahí conocí a mi señora. Ahí nos conocimos con Paola. Y lo gracioso que con la Paola veníamos del mismo pueblo. Sin conocernos en ese pueblito que era muy chico, éramos del mismo pueblo. Entonces, llega ella allá y me dice, oye, yo soy Paola tanto, vengo de tal parte de Cañete. Y yo, ¿de dónde de Cañete? Pero si yo soy de allá. Y decía yo ahí empecé ahí a desplegar todas mis herramientas de conquista. para, para- ya, pues, finalmente terminamos juntos. Eh, Tuvimos un accidente de tránsito allá, ¿no? Tuvimos un accidente de auto y después de eso dijimos, ay, que vámonos de aquí, tenemos que irnos, porque ya no está bien. Y nos vinimos a ir a Puerto Montt, donde es como la capital del salmón, por así decirlo, ¿no? En términos bien. Y ahí estuvimos trabajando en la industria mucho tiempo. Yo estudié después una ingeniería civil industrial que se llama acá. Eh, Seguí la industria, me cambié a la fabricación de alimentos de salmones, tuve una carrera bien entretenida y aprendí harto, aprendí un poco de inglés, que soy no muy bueno, pero viajé harto, fui a hartas partes de Europa por motivos de trabajo, conocí Noruega, conocí España, conocí harto Alemania, estuve en hartas partes de Europa a través de mi trabajo, que yo trabajaba en la parte de procesos e ingeniería. Muy asociado, hacíamos proyectos instalábamos equipos en las plantas, manejábamos un capital bien interesante de lucas. O sea, yo finalmente aprendí a trabajar de mala manera con mucho capital, entonces manejaba un capital, por ejemplo, desde que empecé a trabajar como ingeniero de proyectos en ingeniería, un capital, pues, yo administrándolo de entre 5 o 12 millones de dólares por año. Entonces era mucho dinero que yo tenía que administrar, ese era mi trabajo. Y hacer proyectos, licitar las ingenierías, licitar los proyectos eléctricos, mecánicos, automatización y todo. Entonces fui estudiando eso, fui aprendiendo, seguí estudiando, en el 2015 hice un MBA, que es un máster de emprendimiento e innovación y emprendimiento, en una universidad bien prestigiosa aquí en Chile. ¿Y por qué hice este MBA? Porque siempre tuve la intención de ser independiente. Yo en el 2013 más o menos, con mi papá y mi hermano empezamos con una empresa de transporte, nos fue súper bien, sí, teníamos 15 camiones, teníamos un contrato con una empresa súper grande acá también, de retail. Pero era un estrés constante porque yo no sabía administrarlo. Era mi primera experiencia con un negocio ya más grande, que necesitábamos todos los días mucho dinero para funcionar. Teníamos 25, 30 personas trabajando, y los sueldos, que era bien complejo.
y crecimos no muy orgánicamente. Entonces nos pasó que en un momento todos los días había que andar corriendo. Yo ocupé mis tarjetas de crédito, mis ahorros. Nos habíamos comprado hace mucho tiempo con mi señor una parcela, un pedazo de tierra acá, cerca donde vivo ahora, con la intención de hacer unas cabañas o una casa, pero finalmente lo perdí, el banco me lo quitó, que se fue un desastre. Terminamos con ese negocio, terminamos casi peleados con mi papá y con mi hermano, porque los negocios familiares, ahí aprendí también que no son no es muy recomendable hacer negocios con la familia, así que, en fin, ya terminé con eso, me dediqué otra vez a trabajar, pero siempre con el bichito del emprendimiento. Y resulta que hace un par de años atrás empecé con una cuestión que se llama, no sé si la he escuchado, que se llama la glándula pineal, no sé si suena. La glándula pineal es una glándula que todos tenemos, ¿cierto? Que es la que genera, se me fue ahora todo el concepto de la glándula, pero la glándula pineal, uno se activa a esa glándula y se conecta con la energía divina o con la energía que... Entonces mi señora empezó con eso, me dijo, me llamaron a esta cuestión, me metí ahí y empecé a descubrir muchas cosas más a partir de eso. Mucha literatura que hay asociada, y en una de esas llegué a un español que se llama Laín García Calvo, un tipo que escribe libros de autosuperación, lo que acuña este hombre con mucha firmeza es que la Biblia es el gran libro de emprendimiento de todos los tiempos, y que Dios, o sea, Jesús, perdón, es el emprendedor por excelencia. Entonces empecé a leer que este tipo, me metí mucho con él, y ahí llegué a Sergio Fernández. Entonces, y empecé a seguir a Sergio, pues, empecé a seguirlo por Instagram, empecé a averiguar un poco más de este gallo, y me metí en una opción que fue gratis en un momento, y dije, ya, aquí está, y caí en las redes, y compré el máster. Y no conforme con eso, compré también el máster para mi señora de desarrollo personal, que lo está haciendo, lo está terminando. Así que ya, me fui con todo con Sergio Fernández, entonces está empezando con muchas ganas de emprender. Así que, ¿qué fue lo que hice ahí? Yo empecé a armar una empresa, y yo hago ingeniería, entonces dije, ya, si hago ingeniería, tengo que hacer ingeniería, finalmente, como para mi sustento, y después hacer otras cosas, pero esto es lo que yo sé hacer y lo que vengo haciendo hace muchos años, y lo que de una u otra forma, no sé si también lo hago, pero es lo que vengo haciendo y es lo que tengo algo de expertise. Así que me junté con dos personas que nos conocíamos de la industria y hicimos una empresa de ingeniería. Empezamos a trabajar, qué sé yo, hace un par de años atrás. Y resulta que esta empresa empezó a ir bien, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y yo cada vez con mi trabajo era más, donde yo trabajaba, algunas personas que trabajaban en mi departamento se fueron, renunciaron, otras las tuvimos que echar, qué sé yo. Entonces era mucho trabajo, era un trabajo de loco. Esta planta tiene en Chile esta empresa tiene 3 plantas de proceso en Chile. Y era mucho trabajo, yo me iba muy temprano al trabajo, volvía muy tarde, trabajando fin de semana, entonces era muy cuestionado, porque como era mucha inversión, mucha plata la que manejamos, siempre nos pedían muchas explicaciones de eso, que sí. Entonces yo tenía como mi plan, era salir el próximo año, era cambiar de vida un poco el próximo año, finales de año, y resulta que al final terminé con un problema con el que era mi jefe, y me despidieron hace 2 meses. Así que yo dije, ya, pues, esto es lo que yo estaba esperando y lo que yo estaba planificando para irme en un año más, pero pasó, se adelantó. Así que dije, ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Y como pasó eso, yo tenía mi empresa de ingeniería, y yo tomé este máster, lo tomé porque yo siempre quise hacer un negocio asociado a los autos, porque es lo que me gusta, pues. Y lo curioso es que todavía no llego. Y no sé si voy a llegar en el corto plazo, no tengo ninguna, no lo tengo ahí visto todavía, pero me partí también con una tienda. Dije, oye, quiero hacer una tienda, me gusta mucho la nieve, por eso como tú me comentaste, esta persona que casi era instructor, me gusta mucho ir a esquiar, qué sé yo, y aquí como hay un lago, me gusta mucho también hacer deportes acuáticos, que practicamos con un amigo en wakeboard, que andar atrás de una lancha y saltando, y me gusta mucho, entonces me gustaría tener una tienda que venda artículos de este gusto. Así que sigo con mi empresa de ingeniería, estoy dedicado por completo a eso buena parte del tiempo, y además estoy haciendo la tienda que es la que estoy partiendo ahora en octubre. Entonces, lo entretenido de esta cuestión para mí al menos fue que yo estaba esperando, siempre mi planificación era que yo iba a manejar mis tiempos cuando salía a la industria, o cuando todo esto pasaba. Resulta que pasa esto entre medio, y yo llevaba 15 años trabajando, entonces como dije, a mí nunca me han echado, pues, si hago esta pega medianamente bien, tengo toda esta... No tenía en mi cabeza, ¿sabes? ¿Qué le hay?
por un problema puntual de ahí. Y yo así como, Quiere ya, decir pues, que, bueno, en realidad que a veces los tiempos del universo, de Dios o de quien sea, no tienen que ver con nuestros tiempos. Nosotros decimos, vamos a hacer esto y la vida te lleva ya, apura un para, poco tal vez. para otro lado. Ya, nosotros, bueno, finalmente nosotros vivíamos en Puerto Montt, una ciudad que no es muy linda, la verdad es muy industrial y que creció también no muy orgánicamente, porque la industria del salmón creció exponencialmente. Entonces nosotros dijimos, oye, y Puerto Vara está hablado de una ciudad en ese momento, una ciudad turística, chiquitita, con del orden de 40.000 habitantes. Ya, pues, entonces vivíamos en Puerto Montt, ciudad capital del salmón aquí en Chile, y creció no orgánicamente, como te contaba, una ciudad bien fea, harto nivel de delincuencia, qué sé yo. Entonces no era un buen lugar para ir y para criar cabros chicos. ¿Sí? Así que decidimos movernos a esta ciudad que era mucho más tranquila, que es Puerto Varas, que está al lado, más bonita, es más turística, entonces tiene lugares para ir a comer, lugares para pasear, qué sé yo. Y está al lado, y tiene a la orilla de un lago, que es como Bariloche, que te contaba, muy parecido a Bariloche. Y estábamos viendo ahí tranquilos en nuestra casa, qué sé yo, todo bien. eh, y encontramos un lugar que está mucho que es un lugar más abierto, un campo, cerca de la ciudad, cerca del colegio de los niños, por supuesto, a 2 kilómetros del colegio de los niños, y no tampoco, aquí es campo esta cuestión, sino que no son ciudades, no son mega ciudades, entonces aquí la ciudad grande, en 5 minutos está ahí en un lugar ya rural, o sea, no es tan, un poco diferente y eso. Así que vendimos nuestra casa, justo y en el momento que empezamos a vender la casa, y aparece en Chile hubo un estallido social en donde se estuvo bien complejo el escenario, la gente se tomó las instituciones públicas, que en Santiago, que es la capital, quemaron estaciones del metro, qué sé yo, pasó de todo aquí en Chile en ese momento. Y entonces el mercado inmobiliario, que era la venta de nuestra casa, que era, yo vendía mi casa, me compraba el terreno y me fabricaba la casa con otro crédito del banco, esa era la jugada. Entonces el- pasó esta cuestión de la crisis social y nadie compraba casa, porque nadie estaba pensando en moverse, sino que todo el mundo quería arrancarse, no sé para dónde, pero era una crisis total en todas partes. O sea, aquí en Chile fue bien complejo y duró harto tiempo. Y de la mano empieza a decaer un poco esta crisis social y viene la pandemia. Entonces, otra vez nadie compraba casa, el mercado inmobiliario súper deprimido, qué sé yo, los trabajos en general, haciendo teletrabajo, y bien complejo. Bueno, eso fue ya mundial, eso no es algo que solamente pasó acá. Entonces, cuando termina esta crisis, esta pandemia, o como se empezó allá, o nos empezamos a acostumbrar, la gente de Santiago, que es la capital de Chile, empezó a arrancar de Santiago porque se dieron cuenta que con pandemia, o con teletrabajo, podían estar en cualquier parte, no necesariamente en Santiago, y Puerto Vara se llenó de gente. Este último año llegaron 5.000 familias a vivir acá, de Londres. Entonces, el mercado inmobiliario, así para arriba, las casas agarraron un valor increíble. Y nosotros vendimos nuestra casa en un precio muy bueno, en función del que lo compramos. Entonces, este es el momento. Y yo tenía el otro terreno ya donde nos íbamos a ir. Así que vendimos nuestra casa eh, y nos tuvimos que, mientras construíamos, no teníamos dónde vivir. Entonces, pues, llegamos de unos amigos y estamos aquí viviendo en esta cabaña que tú veis detrás, que es una cañita súper chica, pero que está al lado del lago. Entonces, con eso, yo no me quiero ir de aquí. De hecho, no me quiero ir. Y obviamente mis niños, mis señoras, están felices porque ahora, hoy día hay sol, estamos empezando la primavera aquí, hoy día hay sol, vas a ir a la playa y pues, ahí vaya a pasear a los perros, qué sé yo, a dar una vuelta o te metí al agua, lo que queráis. Entonces muy entretenido ir más conectado con la naturaleza, que al final uno como que se olvida a ratos que lo entretenido que es. Aquí uno sabe, empieza a detectar los colores cuando cambian las estaciones, qué sé yo. Bueno, alergia no es muy amigable con, con los alérgicos, pero así que de esa manera llegamos aquí y estamos viendo provisoriamente estamos viendo aquí provisoriamente mientras construimos nuestra casa, tenemos nuestro proyecto hecho, el diseño, qué sé yo, los cabros chicos eligieron sus piezas, cómo iban a hacer, que es un proyecto súper bonito y nos vamos a vivir supuestamente en un año más, nos vamos a vivir ya de nuevo a nuestro terreno, ahí la idea es hacer un vivero, enseñar a los niños un poco a tener esta vida un poco más conectada con la naturaleza, que se nos había perdido un poco con toda esta cuestión del trabajo constante y masivo. Los dos con mis hijos estamos muy de cabeza, muchos años, pensando solamente en trabajar. O sea, como que
no sé si la generación nuestra, pero aquí como que, yo pasa que en Chile, pero nosotros como que, o en mi caso, nos enseñaron como que, oye, el propósito de la vida, trabaja. ¿No? ¿Para qué? No importa. Tú trabajas. Entonces, puta, fue una cuestión de mucho trabajo, mucho trabajar sin mucho sentido. Entonces, cuando me metí en toda esta cuestión de, empecé a leer, empecé a leer a Dyer, empecé a leer a Tony Robbins, empecé a leer a este tipo español que te digo. Entonces, como que empecé ahí me di cuenta, o como que levanté un poco la cabeza y dije, oye, aquí hay algo más. O sea, esta cuestión no puede ser toda la vida estar pegado en esto. Y como tú dices, por el universo ahí interviene un poco. eh, cuando, por ejemplo, hay un tema de mucho ego que tiene que ver cuando, por ejemplo, uno pierde el trabajo y dice, oye, bueno, soy malo, qué sé yo. Pero finalmente, del ego de lado un poco no me afectó en nada haber perdido mi trabajo, todo lo contrario, me puse súper contento con eso. Y, y ahora estoy partiendo, llevo 2 meses realmente como independiente. Y, y ha sido súper entretenida la experiencia. El primer día cuando recién quedé con el primer día que fui a dejar a los niños al colegio y no tenía trabajo, siempre los pasaba a dejar y después el tema era que me tenía que ir corriendo, me tenía que ir corriendo al trabajo porque siempre, y quedaba lejos, entonces pescaba helado la camioneta y me iba volado. El primer día que quedo, no tenía trabajo, llego al colegio, dejo a los niños y todos corriendo, todo el mundo apurado, y yo quedo mirando, ¿y ahora qué hago? O sea, ahora ya no entretenido, entonces. Y ahí empecé a organizarme con mis tiempos, que si yo con con todo ya tengo una agenda de trabajo, tengo reuniones, tengo ya algunos trabajos corriendo, tengo harto que hacer, digamos. Ya no, esto me duró bien poco, esto de no hacer nada, me duró como 2 días no saber qué hacer. Entonces, pero eso es más o menos un resumen. Así que fue interesante partir desde lo que uno planifica o realmente como cuando la idea dice, ya sé que es como, siempre una vez leí una anécdota de que hay un traficante de drogas que tenía una gran fiesta en su casa, entonces hay una piscina llena de cocodrilos, estaban todos los trabajadores del traficante alrededor de la piscina, entonces el traficante dice, oye, al que atraviese esta piscina nadando, yo le doy $10 millones. Y nadie se tiraba porque está llena de cocodrilos, y de repente aparece un tipo nadando en la piscina y atraviesa y los cocodrilos le dan mordisco y no lo lograron atrapar y el tipo llega al otro lado. Entonces el traficante ahí le dice, oye, pero bueno, qué notable, bueno, llegaste al otro lado. Nada de notable, si este estúpido ahí atrás me empujó. Entonces realmente uno necesita ese empujón para atreverse a hacer este tipo de cosas. Así que ese fue mi empujón. Lo estaba pensando hace mucho tiempo, no lo hacía, porque uno igual tiende a acostumbrarse a la comodidad del sueldo, qué sé yo, que el colegio de los niños, que todo tiene ciertas ventajas también trabajar en un trabajo convencional. Nunca aprendí el concepto que acuñaban en el máster, que era el trabajo, no sé, pero es un trabajo convencional. Nunca, entonces con este empujoncito empezó todo a cambiar y estamos viviendo en un lugar maravilloso, con un trabajo súper entretenido ahora, y cambió todo va bien. Y los últimos meses de trabajo realmente fueron un caos, fue una cuestión estresante, que no tenía tiempo para nada, muchos problemas, y además con esta otra empresa que había creado tenía también mucho que hacer, con un poco la tienda que ya había pensado un poco en armarla, no me da el tiempo, la verdad, y entonces dije, lamentablemente voy a tener que votarlo, pero mira, aquí estoy ahora sacando el provecho, estamos conversando, estamos hablando de una cuestión súper entretenida, entonces igual le tengo que sacar lo bueno, hay que sacarle el jugo a lo poco que aprendí, pero me conecté con personas así maravillosas, así que súper contento. No es que recomiende dejar el trabajo o que te quedes sin trabajo, no va por ahí. Pero cuando uno está con una idea o quieres hacer algo que realmente te motiva, te llena el alma, hay que hacerlo, hay que darle, y no hay que tener miedo. Es necesario tener el primer escalón a la vista nomás y no todo en la escalera. Eso es básicamente. Entonces hay que atreverse, asusta un poquito miedo al comienzo, pero sale todo bien. Así que a darle todo. Ni siquiera es un consejo, es la experiencia que uno puede, lo que me pasó. Entonces, por eso digo, o sea, qué entretenido es. Qué entretenido es, por ejemplo, poder ir a buscar a mis hijos al colegio todos los días y estar más tiempo con ellos, que era algo que no lo tenía desde que nacieron. O sea, nunca, siempre los veía
un poquito en la mañana, un poquito en la noche, ahora estoy mucho más tiempo con él. Entonces, ese tipo de cosas no hay cómo valorarlo, la verdad. Es una cuestión que no tiene precio, es invaluable. Entonces, la recomendación es, si tienen algo en mente para hacer que los motiva, háganlo sin pensarlo. Hay que atreverse, hay que soltar un poquito esas ataduras o la famosa zona de confort que suena medio cliché a esta altura del partido ya, pero que no deja de ser cierto. O sea, hay que atreverse a salir de esa famosa zona de confort, porque siempre hay un mundo ahí para todo. Hay para todo, hay que hacer, si uno tiene, porque todos, yo creo que de una u de otra forma tenemos algún talento, algo sabemos hacer bien o mal, o más o menos bien. Entonces con eso es suficiente. Así que eso básicamente, atreverse.